un profesor y clases de historia. Buenas, los saludo. Hoy vamos a trabajar y vamos a empezar a analizar ya la segunda parte de la Revolución Francesa, que en la primera parte se analizó en el trabajo 1, en donde vimos cuáles eran las causas, cómo era la sociedad francesa y sobre todo cómo la Revolución Francesa se puede dividir en dos formas de interpretación o de análisis. Antes del estallido de la Revolución Francesa podemos analizar que tiene tres fases que ya la vamos a repasar, y luego del estallido de la Revolución Francesa vamos a analizar las 5 etapas que tiene este largo proceso que comienza en 1789 y culmina en 1815. Como ven ahí en la pantalla, lo que vamos a encontrar es una ejemplificación mediante pinturas que evidencian las 5 etapas que vamos a analizar en este trabajo. En la primera imagen que vemos es una pintura de la toma de la Bastilla, que es el símbolo máximo del proceso de la Revolución Francesa, y aparte también el 14 de julio de 1789, que es en donde se produce la toma de la Bastilla, es el símbolo de la independencia francesa. A continuación, en la imagen que tienen al lado, van a encontrar el juicio y obviamente la ejecución del rey, de Luis XVI, mediante la guillotina, lo que inicia la nueva etapa que se llama la etapa de la República o la etapa del terror. En esa etapa de la República y del terror vamos a tener como máximo exponente a Robespierre, que los encontramos, sería la tercera imagen que tienen a continuación. Luego, al lado de Robespierre vamos a encontrar lo que se llama el directorio, que es otra de las fases de la Revolución Francesa. Abajo, en la primera imagen, encontramos al consulado compuesto por 3 cónsules. En el medio la figura de Napoleón, que ya a finales del siglo XVIII se convierte en la máxima figura política de Francia después del proceso revolucionario. Y en la última imagen vemos la coronación de Napoleón como emperador de Francia, pero también como emperador y de todo el imperio que construye durante 1799 en adelante. Así que esto es una forma de que puedan ejemplificar a partir de estas imágenes cómo se va desarrollando los procesos de la Revolución Francesa. Pero antes de poder entrar en las etapas, que es el objetivo del trabajo 2, lo que tenemos que hacer es un repaso al trabajo anterior, porque entre algunas correcciones de los que fueron entregando los trabajos había algunos errores o algunas respuestas incompletas. Para el siglo XVIII, para finales del siglo XVIII, 1780, 1790, de este siglo XVIII, vamos a encontrar que Francia tenía una población de 23 millones de habitantes y que estaba dividida en estamentos, básicamente en 3 estamentos. El primer estamento, que eran los que llaman los estamentos privilegiados, compuestos por la nobleza y el clero, que solo conformaban 300.000 personas de los 23 millones de habitantes. Es decir, solo el 15% de la población francesa era integrada por la nobleza y por el clero, y este 15% de la población, estas 300.000 personas, tenían el 85% de la propiedad de la tierra. Es decir, las mejores tierras de Francia estaban en manos de este 15% de la población. Luego se encontraba lo que vendría a ser el tercer estado, porque el primer estado o el primer estamento era la nobleza, el segundo estamento era el clero, y el tercer estado o el tercer estamento era lo que llamaban el estado llano, o, como dije anteriormente, el tercer estado. Estaba compuesto por campesinos, por siervos, por la burguesía, por los comerciantes, por banqueros, es decir, por distintos trabajadores que integraban lo que era la vida de la ciudad, como también la vida en el campo. Estos representaban el 85% de la población y solo tenían para repartirse y para mantener la propiedad de la tierra el 15% de la tierra existente. Ese 15% de la tierra existente no era ni tan fértil ni tan buena como la que sí tenía en control la nobleza y el clero. Igualmente esta sociedad estaba controlada por un rey absoluto, que tenía un monopolio de las riquezas, sobre todo la tierra. Estamos hablando que en toda sociedad que no sea capitalista, la tierra era el principal motor, o en todo caso el principal modo de producción de la riqueza. Era un bien que producía riquezas. Y este monopolio de las riquezas y este rey absoluto gobernaba obviamente en beneficio del clero y la nobleza, tanto de sangre como así también la llamada nobleza de toga, que era aquella burguesía que había acaudalado muchas riquezas y que compraba títulos de nobleza para transformarse justamente en esta burguesía ennoblecida.
Vamos a caracterizar un poco lo que es el antiguo régimen. El nombre correcto o el término que se aplicaba surge, obviamente, a partir de la Revolución Francesa, para tratar de caracterizar a ese viejo sistema y a ese viejo periodo de gobierno que era beneficioso para el resto de la población. El nombre correcto es el Ancien Régime. Obviamente es un término francés que se podría definir como el conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que caracterizan a Europa y a todas las colonias entre el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Podríamos decir que en el único lugar donde no se va a instalar el absolutismo va a ser en Inglaterra, que durante el siglo XVII, es decir, a partir de 1600, se intentó desarrollar esta especie de gobierno de una monarquía absoluta y instaurar este tipo de antiguo régimen. Obviamente fracasó. Se produjo la llamada gloriosa Revolución Inglesa a manos de Cromwell y ahí dio por terminado el poder o el intento de construir un Estado absoluto. Pero volviendo a Francia, podríamos decir que la palabra o el término antiguo régimen fue una utilización contemporánea a la revolución, es decir, era una manera de ejemplificar el viejo régimen, el viejo gobierno que había antes de la revolución, obviamente. Y el que generó mayor fijación de este término fue de Alexis de Tocqueville, que fue el autor del ensayo El antiguo régimen y la revolución. Como que ahí se popularizó el término antiguo régimen para caracterizar la forma de gobierno anterior a la revolución. Igualmente el término fue acuñado y empleado por primera vez por los revolucionarios franceses durante la Asamblea Constituyente de 1789. En 1791 se produce la sanción de la primera constitución en Francia, lo que obliga al rey absoluto, en este caso Luis XVI, a firmar la constitución y transformar su gobierno que antes era una monarquía absoluta, a una monarquía parlamentaria o a una monarquía limitada o constitucional. Igualmente, este término permitía explicar y caracterizar las férreas estructuras políticas, sociales y administrativas que había en el país o en el reino de Francia, mejor dicho, hasta 1789. Si bien al principio la expresión se circunscribió a instituciones políticas y jurídicas francesas, hoy en día se utiliza como un término para poder explicar la formación de los estados en Europa entre el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. ¿Cómo era el antiguo régimen en lo económico? Bueno, se caracterizaba por un monopolio de la riqueza y con una fuerte concentración de la propiedad de la tierra, básicamente en manos de la nobleza y del clero. Y esta especie de burguesía ennoblecida que había encontrado mediante los préstamos o la compra de títulos nobiliarios la posibilidad de acceder a estas tierras. Todo ese prestigio, todo ese poder y toda esa riqueza que generaba la tierra obviamente producía grandes riquezas o cuantiosas riquezas. Las extensas propiedades que abarcaban la cuarta parte de la superficie de Francia estaban en manos de este 15% de la población. Obviamente, este Estado, la nobleza y el clero no pagaban impuestos porque eso también era uno de los beneficios importantes a pertenecer a este primer Estado o este segundo Estado, es decir, para pertenecer a estos estamentos privilegiados. Desarrollaban un alto de vida ociosa y opulosa y ocupaban los principales cargos del gobierno, como así también en la iglesia y en las Fuerzas Armadas. Siempre la nobleza, la de toga o la de sangre, como se va a llamar, participaba en las grandes fiestas que realizaba la corte real en lo que era el Palacio de Versalles. Es más, muchos nobles y muchos burgueses ennoblecidos vivían en Versalles, que es donde se conformaba la corte real o la vida palaciega del rey y de sus allegados más importantes. En cambio, los estamentos no privilegiados, también llamados Estado llano o tercer Estado, estaba constituido por una población mucho más numerosa en Francia. El 85% de la población francesa pertenecía al tercer Estado o al Estado llano. Y llevaban una vida verdaderamente miserable y marginada. Pero principalmente los que tenían una vida muy difícil, muy miserable, muy marginada eran los campesinos y los siervos. La burguesía o los trabajadores de la ciudad tenían una vida, no podríamos decir opulosa, pero sí un nivel de vida superior al de los campesinos y al de los siervos. Pero igualmente tenían que soportar pesadas cargas económicas e impositivas impuestas por el gobierno, por la iglesia y por los nobles, como por ejemplo el pago del diezmo para la iglesia, el censo y de otros tributos a los señores y al Estado, quedándose solo con el 20% de la totalidad de sus ingresos. Es decir, que muchos de los campesinos y los siervos tenían que sobrevivir con el 20% de sus ingresos de su trabajo, ¿no? Los campesinos
muchos campesinos y muchos siervos seguían trabajando todavía en las fincas o en las tierras de la nobleza, ya que los viejos derechos feudales todavía seguían estando presentes. Se van a eliminar recién los viejos derechos feudales en 1789, cuando se produzca la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Podríamos decir otro factor económico, que la propiedad de la tierra era el principal factor de producción y estaba sometida a las vinculaciones de mayorazgo de la nobleza. Es decir, que solo aquellos podían acceder a la tierra, los primeros hijos varones del dueño de la tierra. Es decir, todos los hijos mayores varones eran los que iban a acceder a la tierra. Las manos muertas estaban en el poder del clero y las tierras comunales para los ayuntamientos. Es decir, quedaba muy poca tierra para que fueran ocupadas por campesinos, por siervos, y estos puedan subsistir mediante su trabajo. El comercio estaba controlado por los gremios y por las asociaciones gremiales que controlaban la ciudad y la cantidad de la producción que se realizaba en ese momento. Es decir, que había un control muy férreo de la economía. No había una libre circulación o una libre producción de la economía, sino que estaba controlada o por la nobleza, por la burguesía, por el Estado o por los gremios. Básicamente, los gremios en las ciudades aspiraban a controlar la vida económica de toda la región y pretendía que no solo que aquellos pertenecieran a un gremio tuvieran la autorización real para producir o dedicarse a la distribución de productos, desde el más rico hasta el más miserable tablajalero. ¿Qué significa esto? Es decir, que los gremios en las ciudades, eso es una característica también del sistema feudal, que los gremios controlaban toda la actividad económica de la ciudad. Nadie podía producir ni nadie podía trabajar si no estaba asociado a un gremio. Era necesario que todos los que se dedicaran a una actividad, ya sea carnicero, zapatero, banquero o lo que fuese, tuviera un gremio, es decir, una asociación gremial que lo contuviera, que lo protegiera y en algunos casos también que controlara la producción, la distribución y la producción del trabajo. La misión básicamente de los gremios y de toda la actividad durante el antiguo régimen era el control preciso del comercio, que era una responsabilidad desde los tiempos antiguos que podemos situarlo incluso hasta la etapa romana. La industria estaba entorpecida con excesas reglamentaciones e impuestos, existían aduanas internas, por ejemplo, de pasar de una región a la otra, de una ciudad a la otra, se cobraban impuestos. Esto lo que producía que se encareciera el producto y se volviera muchas veces incomprable. Los pesos y las medidas variaban de región en región, es decir, los impuestos que pagaban o la manera de pagar, como así también las monedas, iban variando de región a región, lo que generaba también un caos a la hora de la comercialización. En especial los cereales. La verdadera base de la pobre alimentación de la mayoría de la población era el trigo, es decir, era el pan. Después, cuando analicemos la Revolución Francesa, vamos a ver cómo el pan se transformó en el símbolo de la revolución. Básicamente, desde la industria, desde la economía y desde el Estado, como también de los gremios, se desarrollaba una excesiva protección paternalista de la producción, como así también de la sociedad. Es decir, todos los bienes estaban sometidos a tasas o a impuestos, como así también a este pago constante de impuestos a medida que se pasara de región en región. El mercantilismo era, podríamos decir, la política económica del momento y que estaba básicamente vinculada a la idea de Colbert de que la riqueza es una sola y por lo tanto debe ser salida a conquistar, se debe quitar a los demás la riqueza. Y para poder hacerlo hay que desarrollar un fuerte proteccionismo en la economía. Es decir, en la mayor parte de las ocasiones se consigue lo contrario. Ni el poder ni los teóricos de la época disponen de los instrumentos fiables para realizar un análisis económico, como así tampoco pueden lograr comprender cómo funciona el sistema económico. Por ejemplo, una de las principales críticas fue la fisiocracia o el libre cambio, que entendía al comercio como el cuerpo humano y sostenía que las aduanas y las trabas que aplicaba el antiguo régimen eran que el comercio era como la sangre y los caminos y la economía tendrían que ser como las venas. Es decir, que cada aduana, cada impuesto y cada control excesivo que se hacía sobre la industria o sobre la producción, lo único que hacía era impedía que esa sangre circulara libremente por el cuerpo. Más o menos es una explicación de lo que buscaban los fisiócratas, que no era otra cosa la liberación de la economía. Quitar las aduanas, definir una moneda, definir uno o dos impuestos, pero no que todo el tiempo un producto vaya pagando distintos impuestos porque se vuelve muy caro e imposible de comprar. En lo social se divide en estamentos, como dijimos. Había un primer estado que estaba la nobleza, que era la clase privilegiada. Había un segundo estado que era
el alto y el bajo clero. La nobleza se dividía, como dije anteriormente, en dos. La gran nobleza o la nobleza de espada, que era la vieja nobleza francesa que vivía en la corte de Versalles. Luego estaba la nobleza de toga, que eran estos burgueses de grandes riquezas que habían comprado, básicamente habían comprado los títulos de nobleza y que algunos también vivían en Versalles. Luego estaba el tercer estado, que era la burguesía, los industriales, los comerciantes, los profesionales, los campesinos y los siervos, que estaban sometidos a esta fuerte presión fiscal que ejercía el antiguo régimen. Acá lo que vemos es la pirámide de cómo estaba conformada, cómo era la sociedad estamental, los privilegiados, que eran la minoría, acuérdense, representaban el 15% de la población, la nobleza y el clero, y luego los estados no privilegiados, donde va a estar la burguesía, los artesanos, los campesinos, y los grupos marginales, que vamos a encontrar a los jornaleros, a los siervos o a los campesinos medios, y muy pocos campesinos pobres. Es decir, en este cuadro vemos muy bien cómo estaba representada esta sociedad de estamentos entre el campo y la ciudad. En lo político y en cultural, Francia se encontraba gobernada, ya lo dijimos, por una monarquía absoluta, con un gobierno ilimitado. El rey solamente tenía que rendirle cuentas a sí mismo, y que básicamente en esta sociedad cultural, si lo analizamos desde el punto de vista de poder, primero venía Dios y luego venía el rey. Es más, la justificación de este absolutismo monárquico, de un poder ilimitado, cuya autoridad no estaba sujeta a ningún control y que ejercía falta de libertades individuales, como así también el soberano podía ordenar, es decir, el rey podía ordenar la detención de cualquier ciudadano sin causa justa, estaba justificada por el hecho de que el poder que tenía el rey era divino, es decir, venía pura y exclusivamente de Dios, y era Dios quien lo había elegido a esa persona para que sea rey. ¿Cuáles van a ser las causas de la revolución? Acá muchos hicieron como una identificación, o en todo caso hicieron un punteo de causas, pero no las explicaron. Debemos entender que las causas, como en toda la historia y principalmente en la Revolución Francesa, tiene causas estructurales y coyunturales. Las estructurales vienen de largo plazo y las coyunturales son del momento. ¿Cuáles van a ser las coyunturales? Bueno, la Ilustración y el contractualismo, caracterizados en pensadores como Voltaire, que buscaba la libertad de culto y la libertad de expresión. Acuérdense que en el antiguo régimen esto estaba prohibido. La idea del barón de Montesquieu, que lo que buscaba era la división del poder en tres partes, es decir, que desaparezca el absolutismo, y de pensadores ingleses como Locke, quienes planteaban una forma de entender al Estado o del poder y a la sociedad y los sistemas políticos en base a un acuerdo o un contrato social. Es decir, el poder ya no estaba en manos de Dios ni del rey, sino que venía de las personas, venían de los ciudadanos. La figura del ciudadano se convierte en un concepto muy poderoso porque le otorga a las personas poderes, derechos naturales y al mismo tiempo una clara participación en el ejercicio del poder. El rey va a gobernar siempre y cuando los ciudadanos estén de acuerdo para que gobierne ese rey. Si no está de acuerdo los ciudadanos, pueden derrocarlo a ese rey. Es decir, como que la figura de Dios desaparece. Otra causa también estructural es la bancarrota del Estado y la crisis fiscal. Básicamente la participación de las guerras y el alto gasto en las fiestas y el alto costo de vida que llevaba el rey y su corte había evidenciado que el Estado francés gastaba más de lo que recaudaba. Uno de los elementos que genera también esta aceleración de esta crisis fiscal y de esta bancarrota del Estado fue la participación de Francia en la guerra y al mismo tiempo la independencia de los Estados Unidos, que genera un déficit fiscal cada vez más grande que culminó en esta crisis fiscal que obliga al Estado a crear nuevos impuestos. Uno de ellos es querer cobrarle impuestos a los estamentos privilegiados, que en definitiva es una violación de sus derechos, podríamos decir, porque ser noble o pertenecer al clero eran grupos que no pagaban impuestos. Esa idea de búsqueda de crear nuevos impuestos para recaudar más es lo que da por inicio a la Revolución Francesa en la primera fase, que es la fase noble. ¿Cuáles son las causas coyunturales? Bueno, la situación económica, que entre 1787 y 1889 se vuelve cada vez más complicada, se produce una serie de malas cosechas que generan el aumento de los precios básicos a los alimentos y así también como a los cereales, y la tensión de la burguesía y de los sectores del tercer estado, del estado llano, se vuelve cada vez más compleja. Y los reclamos por la baja de los impuestos, como así también la eliminación de los pesados derechos feudales, son elementos que permiten movilizar al tercer estado, cuando el rey llama a los estados generales, de poder adueñarse del proceso de las transformaciones. Como
como les decía recién, para entender más o menos cómo funciona lo estructural y lo conjuntural, podemos analizar qué es lo que pasa con el pan. Por ejemplo, unos meses antes de la revolución, el pueblo sufre un gran golpe por la mala cosecha de trigo del último verano. Esto perjudicó muy gravemente la producción del único sustento alimenticio que tenían digamos, los sectores pobres, lo que tenía el estado llano, ya que el estado llano consumía por persona alrededor de 1 o 2 kilos diarios de pan. La desigualdad, a partir de las malas cosechas y la situación económica francesa que se vuelve cada vez más complicada, se vuelve cada vez más marcada. Y esto ya había generado una preocupación en la iglesia, que empieza a preparar sopas populares, simples, claras y sin materia grasas, para tratar de alimentar al pueblo, porque siempre el hambre es un gran factor de movilización o de rebelión de los sectores más humildes. El rey nunca responde a esta situación crítica que estaba teniendo el pueblo, que básicamente estaba pasando una hambruna muy importante, y lo único que hacía desde Versalles, seguía imponiendo tasas e impuestos cada vez mayores. Por ejemplo, debido a estos impuestos y a estas tasas, el ingreso de las bolsas de trigo del campo a la ciudad, y como lo de los carruajes, debían atravesar varios pueblos, y en cada puente o en cada pueblo debía pagar un impuesto, es decir, debía pagar la aduana, lo que hacía básicamente que el porcentaje del producto o el precio del producto se vuelva cada vez más caro. Burgueses y representantes del pueblo se unen para poner fin a los excesos del rey y crean la primera asamblea del pueblo, desconocida por Luis XVI, después de la llamada a los estados generales. Esto es lo que podríamos decir que es el inicio de la segunda fase, que es la fase de la burguesía, que va a comandar la Revolución Francesa. Los panaderos, debido a la falta de trigo, debieron modificar la receta, y el pan blanco y puro, que sí se mantuvo en la corte, pero que pasó a fraccionarse o a confeccionarse con avena, con arcilla y con otros restos de la molienda, que no hacía más que generar un pan oscuro, duro y con poco valor nutritivo, que tampoco se podía comer. En los días previos a la revolución, el pueblo hambriento se subleva y saquea las panaderías. La noche del 14 de julio incendia los puestos aduaneros para dejar que llegue la materia prima de su base de alimento, que era el pan, y el pan así se transforma básicamente en el símbolo de la revolución. Ahí vemos cómo la situación de las aduanas, de los impuestos, la situación de las malas cosechas, la situación económica del momento, la crisis fiscal y la bancarrota que empieza a tener el Estado, que necesita cobrar cada vez más impuestos, y obviamente las desigualdades económicas, sociales y al mismo tiempo estamentales que encontramos en la revolución entre 1789. En la última parte, en esto cuando dice en los días previos a la revolución, cuando el pueblo se subleva, estamos hablando de la tercera fase, que es la tercera fase campesina, que va a culminar el 14 de julio de 1789. Bueno, eso es para cerrar un poco el trabajo número 1. Ahora vamos a meternos ya directamente al trabajo número 2. Cuando hablamos de las etapas de la revolución, son 5 etapas en las cuales podemos evidenciar el proceso de la Revolución Francesa, y en la primera parte o la primera etapa de la Revolución Francesa es lo de la monarquía constitucional, de los estados generales a la monarquía constitucional, desde 1789 hasta 1792, como vemos en estas dos pinturas. La primera pintura que tenemos, en este caso a la izquierda, es la que encontramos al juramento del campo de pelota, en donde el tercer estado se organiza y jura que no se va a disolver después del intento de la orden del rey, justamente lo que habíamos leído recién, como crea esa primera asamblea, que es desconocida por el rey, jura que no se va a disolver hasta que no se sancione una constitución. En la imagen continua, lo que sí tenemos ya de 1791, la sanción de la primera constitución francesa. Esta primera etapa va a estar sometida a fuertes presiones y básicamente a fuertes recelos y, podemos decir, oposiciones por parte de la nobleza y de la corte real, que todavía sigue viendo con malos ojos la recién implantada monarquía constitucional. No llega a cumplir un año esta monarquía constitucional, que en 1792 el intento del rey de escapar y volver a Francia con un ejército superior para terminar la revolución, termina básicamente el 20 de abril de 1792 en el inicio de una guerra, después que el rey cayera preso junto a su familia real y fuera juzgado por su traición a la patria. Es decir, que cuando el rey intenta volver a imponer el absolutismo monárquico en Francia, se encuentra que los revolucionarios descubren el plan y lo toman prisionero.
esta toma de prisión, esta prisión del rey, lo único que hace en el exterior es generar un proceso de respuestas de las noblezas y de las monarquías absolutas para evitar que los acontecimientos que producen en Francia se puedan expandir a toda Europa. Es así que el 20 de abril de 1792 se produce la primera organización de las alianzas absolutistas entre Austria y Prusia para intentar de culminar el proceso revolucionario y entrar en guerra con Francia. Lo que se podría hablar es la primera conformación de una coalición contra la Revolución Francesa. Igualmente, las sucesivas derrotas de los ejércitos franceses radicalizaron la situación. La izquierda, podríamos decir, después voy a explicar por qué izquierda, pero bueno, decir, los jacobinos, que eran un grupo republicano minoritario pero influyente en la Asamblea Legislativa, elige la sanción de la elección del sufragio universal, como así también la conformación de una convención nacional y la instauración de una república. Una amenazante declaración de un general prusiano que se manifiesta en contra de estos objetivos que tienen los jacobinos, desencadena en París una nueva insurrección de las masas populares, comandados por los sans-culottes, que el 10 de agosto de 1792 asaltan el Palacio Real de las Tullerías, que era la residencia del rey. Fue así como el rey es depuesto y encarcelado, y el 21 de enero de 1793 el rey Luis XVI y su reina María Antonieta fueron sentenciados a morir en la guillotina, que va a ser el inicio de la próxima etapa que viene a continuación, que es la etapa de la República o del terror. Ahí lo que vamos a ver es a los sans-culottes, los distintos sans-culottes, que no son otra cosa que el ejército o campesinos, miembros del tercer estado que se habían armado para defender el proceso revolucionario. Acá tenemos otras imágenes de cómo estaban vestidos. Básicamente la palabra sans-culotte o la expresión francesa sans-culotte significa literalmente sin calzones, y es en referencia al culotte, la prenda de vestir de los sectores sociales más acomodados de Francia en el siglo XVIII, mientras que muchos miembros del tercer estado, los sectores que eran menos privilegiados o menos acomodados, solamente llevaban pantalones largos. Eran partisanos de los jacobinos o de esta izquierda, es decir, de estos movimientos radicalizados, eran miembros de las clases sociales más bajas, eran quienes realizaban labores manuales como artesanos, obreros o campesinos, y constituían la mayor parte del ejército revolucionario durante el inicio de la Revolución Francesa. Era un grupo heterogéneo por trabajadores independientes, pequeños comerciantes y artesanos, carpinteros, hasta agricultores, etc. Y era un grupo que excluía a la burguesía acomodada, es decir, podemos decir, muchos utilizaban el término de desaparrados, que evidenciaban las clases populares francesas que en este periodo empezaban a sentir un proceso mucho más complejo, la situación de las crisis económicas, como así también la radicalización del movimiento revolucionario. Entre estos sans-culottes podemos encontrar a miembros que seguían a los jacobinos, a los albertistas o los arranges. El aspecto desalineado de los sans-culottes se distinguía por su forma de vestir, pantalones de paño o rayas, calzones cortos que eran apropiados de los ricos y una chaqueta suelta llamada caramañola o frac en inglesa o chaqué en Francia, y el gorro frigio, que era el símbolo de la libertad pero también un emblema en la pica de la mano, lo que recuerda al pueblo en armas. Si no lo vemos analizando, en esta imagen podemos encontrar justamente la identificación de la vestimenta que tenían estos sectores de los sans-culottes, y en la imagen anterior vamos a tener las distintas versiones de cómo estaban vestidos. Básicamente era el ejército de los sectores más pobres, y surgían del tercer estado. Y la actividad de los sans-culottes fueron muy importantes en los acontecimientos que se producen en la Revolución Francesa y entre las guerras sucesivas hasta 1994. Protagonizaron la toma de la Bastilla, la toma del Palacio de las Tullerías, y su accionar se puede extender hasta 1794, que es prácticamente ya el final de la etapa de la República. La segunda etapa es la etapa de la República, o también llamada la etapa del terror. Con la caída de la monarquía se produce la celebración de las elecciones por sufragio universal masculino, y que ya estaba definida, podemos decir, en la Constitución de la Convención Nacional, y el 22 de septiembre esta Convención Nacional se proclama en República. Pero se va a dar una lucha de poder entre dos sectores completamente opuestos, por un lado los jacobinos y por el otro lado los girondinos. Cuando se produce la Asamblea Nacional o la Asamblea Constituyente, los conservadores, que son llamados girondinos, se sentaron a la derecha de la Asamblea, y los que eran radicales o que buscaban grandes transformaciones se sentaron a la izquierda.
desde ese momento hasta la actualidad se establece que la izquierda es la revolucionaria o la que tiene ideas radicales y la derecha es la que tiene ideas conservadoras. Por eso muchas veces en el idioma político actual se dice la izquierda como los revolucionarios y la derecha como los conservadores. Pero fue un acto puramente fortuito de que los radicales se sentaran a la izquierda y que los conservadores se sentaran a la derecha. Podría haber sucedido lo contrario, los radicales sentarse a la derecha y los conservadores a la izquierda, y hoy el término político sería distinto. Pero bueno, para que se entienda, la ala izquierda eran los radicales, los jacobinos, y la ala derecha eran los conservadores llamados girondinos. Durante la República se crearon distintas instituciones ejecutivas de poderes excepcionales como el Comité de Salvación Pública, que decretaba medidas de urgencia, es decir, levas masivas forzosas para la guerra, como así también el control de los precios. Y el Comité de Seguridad General, que dirigía la represión contra los enemigos de la revolución, es decir, todos aquellos sectores o aquellas personas que estaban acusados de ser antirrevolucionarios o estar en contra de la República o la revolución, eran acusados por este Comité de Seguridad General, eran juzgados y eran asesinados en la guillotina. En 1793 hasta 1794, 1795 se va a implantar el terror, que va a estar esta etapa dominada por la figura de Robespierre. Una vez lograda la estabilidad, la burguesía moderada se adueña de la convención constituyente y así también de la República, y en julio de 1794 protagoniza la llamada reacción de Termidor, que es lo que podríamos decir es un proceso de contrarrevolución en el cual todos los jacobinos que antes perseguían a los girondinos van a empezar a ser perseguidos por esta burguesía moderada que empieza a ejercer su poder con el asesinato de Robespierre en la guillotina. Y esto es lo que se llama, lo que desató el terror blanco contra la izquierda, es decir, contra los jacobinos. La Convención de 1794 redacta una nueva constitución que se va a sancionar en 1795 y esto crea el marco legal necesario para generar un paso siguiente a la República y se crea lo que se llama el Directorio. Pero antes tendremos que marcar quiénes eran los jacobinos. Aquí vemos la figura de Maximilien Robespierre y también la figura de Danton, que eran los dos grandes representantes de los jacobinos. Estos dos líderes, Robespierre y Danton, son los que van a llevar a cabo el proceso revolucionario y la instauración de este terror. Es más, luego Robespierre se va a quedar con todo el poder cuando mande la guillotina a Danton. Aquí vemos una figura específica de los jacobinos, básicamente la representación, obviamente no es una foto de la época, pero es una representación de los que eran los sans-culottes, que era el ejército principal de los jacobinos. Los jacobinos, apoyados por los sans-culottes, toman las riendas en junio de 1793 e intentaron desarrollar los principios de una democracia social, una soberanía popular llamada o sufragio universal. Se encontraban agrupados en el llamado Club de los Jacobinos, de ahí viene su nombre. Cuando se producen los estados generales, asisten todos los sectores de los distintos lugares de Francia a la capital y se van a alojar en los distintos lugares. Bueno, aquí estos movimientos de izquierda o estos radicales se van a ubicar o van a habitar lo que era el Club de los Jacobinos y de ahí viene su nombre, ¿no? Y la sede se encontraba en París. Era un convento de frailes dominicanos conocidos popularmente como frailes jacobinos de la calle Saint-Honoré o Saint-Honor. Eran republicanos, defensores de la soberanía popular, propugnaban obviamente el voto universal, su visión era indivisible de la nación y los llevaba a defender un Estado fuerte y centralizado, y su máximo líder o su máxima figura era Maximilien de Robespierre. Luego vamos a encontrar a los girondinos, que aquí vamos a ver la figura. Tenemos una representación de los girondinos que ya es diferente a la de los jacobinos. Básicamente los girondinos eran esta nobleza provincial empobrecida, y tenemos a los dos líderes para que puedan ver. Los girondinos eran el nombre dado al grupo político moderado y federalista de la Asamblea Legislativa y de la Convención Nacional Francesa. Estaba compuesta por varios diputados procedentes de la Gironda, que era una de las provincias, una de las regiones de Francia, y pertenecían a las provincias de los grandes puestos costeros, que lo único que buscaban era una monarquía limitada, una monarquía constitucional, mientras que los jacobinos querían ir un paso mucho más adelante, querían ir a la instauración de la República. Los principales líderes eran Jacques-Pierre Brissot, que es la figura número 1, es decir, la que encontramos ahí a continuación al lado de la foto de los girondinos. Otro de los líderes, Jean-Marie Roland, que vendría a ser la segunda figura que vamos a encontrar.
Y por último, Nicolás de Condorcet, que era la tercera figura que se encuentra en la parte de abajo. Estos tres líderes eran los, podemos decir, los más influyentes de los jacobinos. Los contemporáneos hablaban esencialmente de los brisotinos o de los rolandistas, que digamos eran los seguidores de estos tres líderes. Su violento enfrentamiento con el grupo de los jacobinos o de los montañeses en los primeros meses de la Convención Constituyente fueron llevados básicamente por los jacobinos una vez que toman el poder y llevados y juzgados por el Tribunal Revolucionario, y posteriormente fueron guillotinados la gran mayoría de los jacobinos. La tercera etapa es la del directorio, que se instala en octubre de 1795 y que estaba compuesto por 5 miembros o 5 directores que persiguen el poder ejecutivo, y luego por un consejo de ancianos y un consejo de los 500. Podríamos decir que el consejo de ancianos ejercía lo que se llama el poder, lo que serían hoy los senadores, y el consejo de los 500 vendría a ser lo que son hoy los diputados. Eran elegidos por sufragio censitario, es decir, solamente podían participar aquellas personas que cumplían con ciertos requisitos, como por ejemplo saber leer y escribir, tener propiedad de la tierra, etc. Estos 5 miembros, estos 5 directores, eran renovables cada año. Básicamente esta etapa fue dominada por la burguesía conservadora. El directorio se apoyó en el ejército para reprimir las revueltas populares, como así también se suprimió el control de los precios y se encareció nuevamente los productos básicos. Y al mismo tiempo ejercía esta posibilidad y control del directorio para aplastar cualquier tipo de conspiración o insurrección o intento de los jacobinos que habían quedado de esta izquierda radical de poder volver al poder, o incluso de evitar que algunos realistas intentaran volver a instaurar el absolutismo monárquico. El gran problema del directorio es que en este periodo la guerra, es decir, podemos decir la política exterior, empieza a dominar la política francesa y empieza a erosionar cualquier tipo de estabilidad y de legitimidad de los gobiernos, ya que la guerra en el exterior se hace cada vez más grave. Inglaterra se suma al proceso de lucha contra Francia y las distintas campañas militares empiezan a ser desastrosas, hasta que aparece la figura de un joven general llamado Napoleón Bonaparte, que a partir de 1797 empieza a llevar grandes campañas exitosas que le permiten a Francia ir consolidándose podríamos decir en Europa, pero al mismo tiempo ir consolidando una cierta especie de estabilidad y al mismo tiempo una cierta especie de paz. En diciembre de 1798, la formación de una segunda coalición europea contra Francia revolucionaria evidenció la anarquía reinante y la debilidad del régimen del directorio, lo que le permite a Napoleón Bonaparte encabezar un golpe de Estado llamado el golpe del 18 Brumario, que sucedió el 9 de noviembre de 1799. Cuando se produce la Revolución Francesa cambia el calendario que existía anteriormente, que era de la etapa monárquica basado en el calendario de la Iglesia, y luego se establecen nuevas formas, seminario, brumario, que tienen que ver con ciertas características que tenían la etapa de los meses. El 18 Brumario, que es justamente por las brumas, por eso se llama brumario, produce la caída del directorio y la instauración de un nuevo régimen de gobierno autoritario concentrado en 3 personas, llamado el consulado, en el cual Napoleón Bonaparte va a ser nombrado cónsul vitalicio a partir de 1801. El consulado fue una institución de gobierno en Francia que surge después del golpe de Napoleón Bonaparte el 18 Brumario y estaba integrado por 3 cónsules durante 10 años en el cargo, desde 1729 en adelante. Vamos a ver que no llegó a cumplirse estos 10 años porque en 1805 se produce otro cambio. Los cargos de cónsules los ostentaron temporalmente Napoleón Bonaparte, que fue transformado en 1801 en cónsul vitalicio, Sieyès y Regis de Cambalasé y de Lebrun. Durante el consulado se trató de restablecer la estabilidad a través de las reformas, se reorganizaron la educación y hubo una especie de recuperación financiera, como así también la reconstrucción de los pueblos y de las carreteras. Ahí vemos a los 3 grandes cónsules que vamos a tener en la cuarta etapa de la Revolución Francesa. Y luego vamos a tener una quinta, que es la conformación del Imperio Napoleónico o el Imperio de Napoleón Bonaparte,
la presencia de Napoleón Bonaparte, que fue creando su figura política a partir de ciertos éxitos y de ciertos triunfos revolucionarios, o en todo caso, de ciertos triunfos para Francia revolucionaria contra las coaliciones, entre las que podemos nombrar Austria, Inglaterra, Rusia, que habían participado en las distintas coaliciones contra el ejército, o en todo caso contra la Francia revolucionaria. La figura de Napoleón, que encarnaba los ideales de la revolución, despertó siempre grandes miedos en las monarquías absolutistas y ese temor fundado muchas veces de la expansión de las ideas revolucionarias francesas a los distintos grupos o a los distintos países y a los distintos reinos de Europa. Principalmente, uno de los que más va a sentir esa fronda o ese temor va a ser el Reino Unido, que jamás cesó de hacerle la guerra a Francia. Napoleón acariciaba el deseo de transformar Francia en una gran potencia hegemónica y se esforzó para lograrlo, haciendo gala de su genio militar y de una capacidad de liderazgo innato, y que al poco tiempo fue elegido soberano mediante un plebiscito, estableciendo un estado continental centralizado y muy comparable, aunque con muchísimas diferencias, al Imperio Romano. Su régimen finalizó luego de consecuentes derrotas militares, tras haberse obligado a enfrentar a casi toda Europa en su conjunto. Básicamente, la etapa del Imperio Napoleónico va a terminar en la batalla de Waterloo, que significó la derrota total de su imperio. Los objetivos de su imperio fueron establecer un sistema de gobierno centralista, pacificar la sociedad francesa, permitir el ingreso de las personas que se habían exiliado del país, establecer impuestos, creó el Banco de Francia y el Código de Comercio. Impulsó un sistema educativo centralizado y político, creó el Código Civil, que luego va a ser tomado por la Argentina para crear nuestro Código Civil, es decir, nuestro Código Civil está inspirado en el Código Civil de Napoleón, que permitía la convivencia entre ciudadanos y restablecer las relaciones con la Iglesia Católica. Las campañas de Napoleón confirmaron la hegemonía francesa en el continente europeo, como así también un cierto dominio, podemos decir un cierto dominio marítimo de Francia, hasta 1885, que fue la batalla de Trafalgar, en el cual la llamada la Gran Armada Invencible, compuesta por Francia y España, terminaron por hundir este sueño de control marítimo de Napoleón. El gran imperio francés llegó a su cumbre de poder, podemos decir, entre 1814, y los territorios que comprendía Francia eran tan extensos que iban desde Francia a los Países Bajos, el norte de Italia, pero su autoridad se extendía mucho más allá mediante la organización geopolítica de estados vasallos y de estados aliados. Acá vemos la coronación de Napoleón y vemos cómo participa el Papa, pero el Papa no quería nombrarlo, no quería coronarlo emperador a Napoleón. Entonces, ¿cómo lo resolvió Napoleón? Se autocoronó emperador de Francia. Y ahí vemos a su mujer, o en ese momento su mujer, que es la famosa Josefina, ¿no? Como por ejemplo, acá en este cuadro vamos a tener bien especificados cómo estaban los estados vasallos, los satélites o los estados aliados, y cuál era la extensión real del imperio de Napoleón. Cada uno de los colores, por ejemplo, el color rosa representa los territorios de Francia que pasaron a ser directamente dominados por Francia. Y acá tenemos Francia, parte del norte de Italia, parte del centro de Italia y parte de Iliria. En naranja podremos hablar de los países satélites. Varios de ellos Napoleón instauró gobiernos que le obedecían. Por ejemplo, en España, Napoleón, una vez que invade primero Portugal y luego España, toma prisioneros al rey de España y nombra a su hermano como rey de España, a José Napoleón, que pasó a ser llamado José I, o como lo llamaban los españoles de forma despectiva, José Botella o José Naipe, por su adicción al juego y así también al alcohol. En un color un poco más amarillo vamos a encontrar a los estados que firmaron con una alianza con Napoleón, que va a ser el de Prusia, el Imperio Austriaco y otra parte de Italia. Y luego en verde vamos a tener los países que resistieron el avance del ejército francés, pero que en muchos casos fueron derrotados, como en un principio fue el Imperio Austriaco. Una forma de sumar la alianza de Napoleón con el Imperio Austriaco fue establecer un matrimonio entre la hija del rey de Prusia, justamente con Napoleón, con el cual van a ser su primer hijo, pero eso es otro tema. Y bueno, y en verde van a estar los países que resistieron: Portugal, Gran Bretaña, Irlanda, Suecia, Montenegro y todo lo que es el Imperio Ruso. Bueno, para cerrar el trabajo, las actividades son tres, son muy cortas. La primera es que ustedes tienen que identificar cuáles son las etapas de la Revolución Francesa, es decir, mencionarlas y nombrarlas en su tiempo
y en su, es decir, en su espacio y en su tiempo. Por ejemplo, la monarquía constitucional desde 1791 a 1793 y así sucesivamente. En la A, ahí sí tienen que hacer una pequeña descripción, un pequeño resumen de lo que fue lo que sucedió en cada una de esas etapas. Acuérdense que son 5 etapas. Luego responder quién eran los jacobinos y quién eran los girondinos. Obviamente también colocar qué objetivos y qué ideas tenían los objetivos y los jacobinos. Y en la tercera, qué países integraban el imperio de Napoleón, es decir, qué países eran los que integraban este imperio continental que desarrolla Napoleón. Así que bueno, espero que les sirva el video, es un poco largo, pero teníamos que recuperar el trabajo. Así que cualquier duda o lo que necesiten me mandan al grupo. Saludos.